bienestar o no? Esta pregunta ya es algo que se da muy frecuentemente entre las personas y entre las mismas personas está recomendando que se otorgue testamento. El argumento es que se, va- se van a evitar problemas. Y sí, se evita un tipo de problemas, pero ambas sucesiones están presentando complicaciones de otro tipo y siempre se han dado. Esto corresponde a un periodo al que yo le llamo la laguna sucesoria, porque se da desde antes de que el dueño de los bienes que se habrán de heredar muera, comienza a tomar decisiones post-mortem. ¿Qué habrá de suceder con sus bienes? ¿Quién habrá de ocupar casas? ¿Quién habrá de tener bienes, muebles, coches, etcétera? Hasta el momento en que los herederos ya quieren o están en posibilidad de adjudicarse la propiedad de esos bienes o de las partes que correspondan. En este periodo se pueden presentar muchísimos problemas. Puedo poner algunos ejemplos. Uno de ellos es cuando se da la figura del albacea, por ejemplo. En la sucesión testamentaria, si en el testamento decimos tal persona va a ser el albacea, y de pronto todos los herederos en el momento del fallecimiento creen que esa persona que está señalada como albacea es la única que puede tomar decisiones, o es la única que debe asumir la responsabilidad. O esa persona asume la responsabilidad y antes de llegar a protestar el cargo, o de decir cuáles serían las formalidades para que quede reconocida como albacea, comienza a tomar decisiones. Y de alguna otra manera comienza a generarse un ambiente complejo dentro de las personas interesadas. Y no es así, ¿eh? El albacea necesita ir a que, con la autoridad que corresponda, juez o notario, dependiendo de las circunstancias, pues se le diga que se acepta el cargo o no, formalmente se diga si aceptó el cargo y cómo podría actuar, a partir de qué fecha y con qué documento, con un documento. El no hacerlo ha generado muchas confusiones. Otra de las cosas que se van dando es sobre la ocupación de los inmuebles. Estamos hablando de, está bien cuando yo fallezca, pero pues, te dejo vivir aquí. O antes de fallecer, la persona dueña de la casa ya había dejado vivir a 3 de sus hijos con su familia. O de pronto dejó que alguien ocupara el estacionamiento. Y cuando fallece la persona, ¿quién debe de hacer qué? ¿Cómo deben de cohabitar los que están en esa casa? ¿Quién va a decir quién paga las contribuciones, quién paga el mantenimiento, quién hace la limpieza de las áreas comunes o cómo se reparan las cosas que empiecen a fallar? Esto también se da con una frecuencia sorprendente. El problema de vivienda en la ciudad es grave, pero cuando tiene varios ocupantes que no están en condiciones de constituir la propiedad en condominio, pues se presentan o se sufren las diferencias de criterio o intereses encontrados, etcétera. Otro de los problemas que se llegan a dar es cuando hay bienes muebles, estamos hablando de un auto, dinero, joyas, valores, objetos con valor sentimental. Y estos, ¿quién los debe de tener? ¿Quién debe de distribuirlos? ¿Quién debe de resguardarlos? ¿Quién va a decidir al respecto? Bueno, pues depende de las formas, de la forma como se haya planteado el testamento, es como se debe de actuar. Pero en tanto se sabe quién debe de actuar, hay cosas que se deben hacer y no se dicen, no se recomiendan, no se estructura lo necesario para ello. Entonces comienza la volatilidad de estos bienes y se da hasta cierto punto rapiña y la familia o algunas personas interesadas o involucradas con la circunstancia de quien fallece comienzan a enrarecer demasiado el ambiente. Otro de los problemas que se dan son con las cuentas bancarias. Si el dueño de las cuentas que fallece los escribió mal el nombre del beneficiario, o si uno de los beneficiarios también falleció, o en el caso de que titular de la cuando fallece la dejó como referencia para pagos, ¿está bien que se cobre después de que falleció el señor? Bueno, todo este tipo de cuestiones se tienen que ir revisando, pero se dan en este periodo que te acabo de referir. Las deudas que acabamos de mencionar no necesariamente van a quedarse ahí, o sea, pueden presentarse en la casa donde vivía la persona que falleció para cobrar alguna deuda. ¿Y quién debe de pagar? ¿Cómo debe de acreditar que pagó? ¿Qué tanto es lo que se debe destinar al pago de deudas? ¿Cómo se van a defender ante deudas que no tengan razón de ser? Todo esto se da.
Otro de las complicaciones, pues ya son temas muy, muy, muy fuertes, de que alguien ve que nadie está ocupando el inmueble o que ya no está la persona que falleció y van y ocupan el inmueble en forma indebida. ¿Quién debe de promover el juicio? ¿En qué momento? ¿Cómo procurarse? Porque no es una cuestión de convivencia, es una cuestión de orden penal, el despojo. Entonces, cobra especial importancia este tipo de complicaciones en la laguna de las sucesiones. Otra de las cosas que se dio, sí, con cierta frecuencia se ha dado, es la aparición de nuevos herederos, de que llegan al funeral y de pronto se enteran de que hubo otra familia y les interesa saber qué es lo que deben hacer para que las cosas ya no se compliquen más de lo que de por sí ya están afectadas. Vamos, las variables son muchísimas. Yo solo te las he referido porque no importa cuáles sean las complicaciones que se presenten, la ley nos da la oportunidad de encontrar una solución para todas ellas, con o sin la voluntad de la persona que hizo el testamento o la persona que falleció por sucesión, para que se tramiten sus bienes por sucesión legítima. Si se logra tener un acuerdo entre todos los involucrados, la ley nos permite, nos brinda figuras jurídicas que pueden apoyarlos, que pueden colaborar o dar las bases mínimas necesarias para que en cada caso específico se diseñe una estructura jurídica que los proteja sin afectar a nadie, respetándolos a todos, ¿sí? Bueno, todo este tipo de cosas las he vivido en la práctica. Te puedo poner muchos ejemplos. Voy a concentrarme en uno, el más reciente. Varios hijos dejaron de ver al papá durante más de 20 años. Antes de que se separara el papá, habían comprado una casa, estaban casados por sociedad conyugal, el papá y la mamá de estas personas. Cuando fallece el papá, les avisan porque estaba en capítulo de muerte, van al hospital, atienden todo lo correspondiente hasta el deceso, obtienen el acta de función y se dan cuenta de que el papá es copropietario por sociedad conyugal de la casa que la mamá y los hermanos hasta cierto punto lograron comprar, lograron mantener, lograron construir ante la ausencia del papá fallecido. Entonces querían darle trámite cuanto antes al tema sucesorio por aquello de la sociedad conyugal. Y de pronto alguien, por una duda en el camino, dijo, bueno, ¿y si se casó o no? Después. ¿Tuvo hijos o no? Después. Y nadie sabía. No tenían noticia. No sabían de la persona. Vamos, por más que estuvieron abiertos a saber quién era, si hubiera existido esa persona, no tienen noticia. Entonces, en una actitud clara, dijeron, pues puede que exista. Y esperaron, pero nunca se apareció. Entonces, deciden tramitar la sucesión y alguien les asesora de forma complicada, pero diciéndoles que tienen que localizar al ilocalizable. No podía suceder esto porque no conocían nombres, no conocían domicilios, no conocían este tipo de referencias. No tenían cómo citar a las personas, no conocían. Entonces, la ley sí nos da una oportunidad de decirle claramente a un juez, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, falleció, somos los hijos, el señor no tenemos noticia de él, abrimos la sucesión y desconocemos qué se deba de hacer, que el juez es el que, porque el juez va a dar algunas recomendaciones al respecto, va a dar algún aviso o algo por el estilo, ¿no? Bueno, la ley nos marca el camino, porque hay tres momentos que cualquier heredero puede usar. Primero, si tiene el derecho con alguien, puede presentar el proceso sucesorio, iniciarlo con su acta o con el documento que acredite parentesco y va para adelante. Si no llega en el momento, puede llegar después, en cualquier momento. Y los tribunales federales ya se han pronunciado al respecto. Si alguien quiere presentarse para decir que tiene derecho como heredero, solo tiene que exhibir el documento que le da el parentesco, ¿sí? Es decir, no estábamos vulnerando algo. Lamentablemente, otro asesor les comentó algo relacionado con repudiar la herencia como solución ante este riesgo de que hubiese más herederos. No procedía en este caso, no era nada conveniente, pero logré actuar en forma oportuna, llegaron conmigo, les di la solución que correspondía, la que legalmente es aceptable, y logré la intervención del juez, porque los jueces en materia familiar son las únicas autoridades que tienen la potestad para decir cómo debe de hacerse algo entre los herederos que tienen un conflicto entre ellos. Nadie más debe de resolver. Entonces el camino era seguro, vayan con un juez. Todo esto pues implica
tener dinámicas de trabajo con un abogado. Busquen un abogado sensato que no solo vea el trámite de los bienes, de cómo adjudicar los bienes a estas personas, a las personas que tengan derechos, sino que también entienda la circunstancia de las personas y que pueda verificar con detalle todos los vericuetos que se están presentando, todas las aristas, todas las situaciones de riesgo y que también si se necesita la intervención de una persona especializada en materia penal, también se los pueda decir. No si dejan pasar más tiempo, si cree que haciendo caso omiso o volteando para otro lado y dejar que las cosas se vayan dando sin atender este tipo de complicaciones, los problemas pueden ser extraordinariamente complejos, graves, costosos de difícil acceso para su solución. Bueno, pues yo les recomiendo que cuando esto suceda consulten a un abogado y que entre todos se encuentre una solución. Y si eres tú una persona que está queriendo otorgar testamento y algo te llamó la atención de esto, busca un abogado porque te va a ofrecer figuras que te van a ayudar, figuras jurídicas. Lo demás, pues te debo decir que las sucesiones legítimas o las sucesiones con testamento también están bien protegidas por la ley, pero la ley, vamos, te deja que tú hagas algo en tu propio beneficio y en el beneficio de tus bienes, ¿sí? Si este tipo de consejos te ha gustado, por favor, compártelo. Eh, Sígueme para más recomendaciones y estoy aquí atento. Soy Osvaldo y soy abogado.